La Jiménez, y bueno, quería saber si que había algún tipo de novedad respecto de eso y sobre todo, cómo han visto ustedes, que fueron los autores de este reportaje de El Mostrador respecto a esta información de la Dirección de Inteligencia del Ejército y la refutación de buena parte de esa información por parte de la ANI. ¿Cómo han visto la reacción que ha habido en las distintas reparticiones? Hernán primero, después bueno, sigo yo. Por lo menos hoy día en una entrevista, creo que es en el Mercurio, o en la tercera Mario Deportes, creo que en el Mercurio, el ministro de Defensa toca este tema, lo toca un poco más en profundidad de lo que lo han hecho los otros ministros. Recordemos, Víctor Pérez habló de que siempre se evacúan muchos informes y que el presidente toma una decisión en base a los tantos papeles que tiene sobre la mesa y su propia interpretación de los hechos. El presidente Piñera habló de algo muy similar, pero lo que señala hoy día Mario Desbordes primero pone el énfasis muy duro en que estos son informes secretos, por ende hay que realizar el sumario respectivo para encontrar la persona que habría filtrado esto, ya sea a través de una reunión, una conversación, o el informe mismo en papel, buscarlo para aplicarle todo el peso de la ley. En eso es muy enfático el ministro de Defensa, Mario Desbordes. También habla de que este informe es uno realizado de fuentes abiertas. Esta eterna discusión de qué tan preparada, de qué tan profesional es la inteligencia de las diferentes instancias. Bueno, un informe de fuentes abiertas es, en chileno castizo, como le gusta decir a algunos, recopilar la información que sale en la prensa. Me imagino que en algunos casos será darle algún nivel de interpretación, pero pareciera que en esa parte se falla mucho, y evacuarla y entregarla en un papel al presidente o a la autoridad correspondiente. Lo que también dice Mario Desbordes, y que no lo había señalado otro ministro, dice que estos informes habrían sido evacuados al presidente después de estas intervenciones tan cuestionables que tuvo durante el estallido, pero obviamente son detalles que se podrán contrastar o no, pero el gobierno está tomando acá una posición de por lo menos ponerse en un lado de la vereda y no como lo habían hecho el presidente Víctor Pérez, que están más alejados del tema. No es un tema que guste tocar en Palacio, y la consigna siempre es, sabemos cómo es la inteligencia acá, se ha cuestionado, no es ninguna novedad este nivel y tipos de informes, y que obviamente siempre te responden también el hecho de que el presidente maneja muchos informes venidos de muchos lugares y que él es quien toma la decisión con sus cercanos. Hay un par de cosas. O sea, una cosa efectivamente es lo que dicen públicamente y en declaraciones, y otra es lo que se comenta en privado o en reserva. En reserva, desde que salieron las notas, la opinión transversal era qué vergüenza, qué bochorno, qué rasquerío este documento, no puede ser, pero se me cae la cara. Ese tipo de opiniones es las que se hablaba, realmente a raíz del contenido. Lo segundo que se ha tratado de hacer es de el primer minuto, como dicen, el informe nunca ha sido desmentido. Lo que sí se ha tratado es de públicamente de que no sea esa, de separar o tratar de que no quede de que ese fue el documento que llevó a Piñera a hablar de guerra, y que el presidente evaluó más informaciones y más documentos, y no solo ese, para poder atribuir su desafortunada frase de que esto era una guerra en estallido social. Algunas autoridades en reserva han tratado de desmarcarse, han tratado de decir que nunca le entregaron información al presidente, que eso no es así, que no tienen nada que ver, y otras han dicho, yo no estaba aquí, yo no era parte del gobierno en esa época, así que a mí que me registren, no tengo idea. Efectivamente, es algo bien incómodo para la humanidad, pero sobre todo, como decía Hernán, deja en evidencia el punto, y algo que se venía hablando hace mucho tiempo, de las falencias y las debilidades de la inteligencia. O sea, una fuente a mí me comentaba en la semana y me decía que este informe era más ordinario que el informe de la SECOM sobre el K-pop, la influencia del K-pop en el estallido. O sea, estaba a ese nivel.
y que en ese sentido, y otras fuentes, incluso el oficialismo me comentaba que el error garrafal muchas veces es a todo informe de inteligencia en el gobierno, en la autoridad, darle un valor que no tiene, y que estos tienen que verse con mucha mayor prudencia, con mucha mayor distancia, precisamente porque hace años que la inteligencia en este país viene con serias falencias y además con disputas internas, lo que hemos hablado siempre. O sea, está la inteligencia del ejército, está la ANI, está la Armada, cada una funcionan en forma separada, no interactúan entre sí, compiten entre sí. Entonces, el sistema en sí es un tema que se ha venido diciendo mucho, de la necesidad de reformar la inteligencia. Ayer en la tarde, la Dirección de Inteligencia del Ejército sacó un segundo comunicado, porque el día que salió la información del documento sacaron uno muy escueto de 3 líneas, que no decía nada, mucho. Que no se entendía mucho. Muchos atribuyeron que era casi una amenaza velada al diario, porque hablaba de que los documentos de inteligencia no se pueden divulgar. Pero ayer sacó 24 horas después sacó un nuevo comunicado donde se desliga de este documento y dicen que ellos no elaboraron ese documento y que eso no es producto de elaboración de la Dirección de Inteligencia. Toman una instancia y vuelven a reiterar esto de que no se pueden divulgar, que es un delito divulgar información, este tipo de informes. Pero lo que queda aquí, en todo caso, y la raya para la suma y lo relevante, es precisamente, aparte de la calidad de la información que maneja o que llega a manos del presidente, la falla de los filtros. Es sumamente importante eso. Aquí había un ministro de Defensa, hay una serie de filtros que deberían haber funcionado y no funcionaron para que eso llegara a manos del presidente de la República. Y lo que decía en la raya para la suma, aquí lo importante es que todo esto, este informe y otro más, llevaron al presidente y también con lo que dicen internamente, a un sesgo ideológico, llevaron a obsesionarse a la moneda con que lo que estaba pasando en el estallido social no era producto de lo que ya se ha dicho hasta el cansancio, de que fue producto de una olla a presión que explotó por un sistema que consagra la desigualdad y que la gente se cansó de los abusos, las colusiones, de los privilegios de un sector, y que todo eso fue lo que explotó el 18 de octubre y las semanas siguientes. Y la moneda se obsesionó con que esto era manipulación de algunos partidos políticos e intervención extranjera. Por eso que informes de ese calibre, burdos, tuvieron piso y tuvieron credibilidad, porque había un sesgo ideológico, un error de diagnóstico, y eso lo llevó. Y eso es lo más totalmente de acuerdo. Yo lo planteé ayer o anteayer, en la forma, si tú quieres, más técnica, comunicacional, digamos, definiendo lo que se conoce como la falacia lógica del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es un sesgo lógico que consiste en que cuando tú tienes una idea definida y necesitas apoyarla con evidencia, solo utilizas la evidencia que confirma el sesgo y descartas toda la evidencia que la contradice, que es una cosa muy común, es una cosa bien común en montones de personas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ver lo que uno quiere ver nomás. Claro, exactamente. Tú solamente tienes ante ti evidencia que confirma tu sesgo. Una cosa muy típica de eso, por ejemplo, la persona que, te voy a poner un ejemplo, es una persona que cree, voy a ponerlo con un ejemplo de alguien que cree que la prueba es lo mejor, que aquí no ha pasado nada y que un poco la gente está cabreada por montones de razones, todas estas que tú has dicho, y que, por ejemplo, no se expone, no atiende ningún mensaje
de medios de comunicación que eventualmente traigan informaciones en contrario. Se reúne con personas que solamente piensan igual que él o ella. Conversa con distintas personas que garantizan que no van a decir una cosa diferente. Por lo tanto, tú escoges muy selectivamente las variables de evidencia que te confirman el sesgo. Y por lo tanto, yo creo, y lo dije en su oportunidad, a pesar que estaba no asociado a esto, sino que asociado al informe de Data Analytics, que cuando el presidente estaba en un momento dado de orfandad de respaldo en términos de pruebas para generar las afirmaciones que él había hecho, aparece el Data Analytics y le provee esas pruebas y se enamoran automáticamente del informe. No estoy diciendo el presidente, estoy diciendo que él lo recibió o que él lo canalizó. Se enamoran de esta posibilidad porque calzaba con exactamente lo que creían. Y yo creo que buena parte de lo que pasó, o pudo haber pasado, es que el organismo que genera este informe de inteligencia provee información que calza con la interpretación, el sesgo que ya se tenía respecto de la autoría de estas cosas, y por lo tanto se le da mucha más importancia que el informe de la ANI, que decía una cosa contraria y por lo tanto de alguna manera contradecía el sesgo. Y eso es muy común, pasa montones de veces. Es esto de exponerse a lo que calza con el sesgo, percibir todas las cosas de acuerdo a qué tanto confirma lo que uno ya cree, y recordar después solamente aquellas cosas que tienen que ver con justamente lo mismo. Así que no me extraña a mí, para serte franco, no, para nada. Lo que sí me extraña... Lo del sesgo yo me recuerdo, además, Fernando, que nosotros lo conversamos muchas veces en la radio, en los análisis, y lo plasmamos nosotros en el mostrador en muchas notas, precisamente de el convencimiento que tenían de que aquí estaba detrás la mano el Partido Comunista, que Venezuela, había toda una obsesión por ese tema. Y a través de ese prisma veían todo. Costó mucho que en La Moneda se entendiera el diagnóstico que estaba haciendo todo el resto del país. Les costó bastante entenderlo. Y eso marcó muchas decisiones que fueron desafortunadas. De hecho, ayer había una entrevista a Pablo Ortúzar en el mostrador, una entrevista que hizo Hernán, donde Ortúzar decía que la frase de la guerra convirtió la bola de nieve en avalancha. Tiene un peso, y esa es la importancia también del tema del documento y del informe, que tiene que ver en cómo ciertos episodios o ciertas decisiones marcaron el rumbo o agudizaron aún más las cosas o llevaron las cosas por un rumbo distinto. Sí, oye, pero tú dices, y te lo dijiste hace un ratito, tú dices de que ahora el DINE dice que no es el autor del informe que ustedes señalaron. Ayer en la tarde el DINE sacó una declaración al respecto, y dame unos segundos porque estoy abriendo la nota para poder leerte el párrafo textual, pero en la declaración pública que sacaron dicen que hay un párrafo donde dicen que ese informe no es de elaboración del DINE. Eso fue lo que dice. Dame 3 segundos que estoy llegando a donde está la nota en el buscador y te lo digo, pero dice claramente se tomó distancia del informe en ese sentido. Lo extraño es que lo hizo en un segundo claro. Lo hizo en un segundo comunicado. Lo publicado no es información producto de un análisis de inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Va en línea con lo que dice Mario, es que no es un análisis, sino que hay fuentes abiertas.
están tratando de salir jugando por ese lado. No, pero, es que ese era el punto. Yo de repente entendí que ellos negaban haber sido los que habían producido lo que entiendo, lo que está diciendo ahí es que no es un análisis, sino que es una cantidad de información que se generó. Una interpretación, dice. Claro, que se generó a través de. Pero el informe existió. Sí, ahora, claro. Eso no quita que sea un informe de inteligencia. Salió de inteligencia. El informe existió y el informe llegó a la moneda. Claro. Y el informe estuvo en manos del presidente. Y es ahí donde yo vuelvo a insistir en el punto de los filtros, además. Y donde entra lo que estamos hablando de del sesgo y de querer ver lo que uno quiere ver y de buscar información para que calce que compruebe la teoría de uno en el fondo. Entonces... Iba a decir que hay que recordar que fue una entrevista, si no me equivoco, con la BBC, donde el mandatario dice explícitamente que existió intervención extranjera durante el estallido. No es una información que uno tenga de reporteo, no, o sea, el presidente lo vociferó él mismo. Nosotros tenemos los antecedentes de que esta teoría, que era el Partido Comunista y la intervención venezolana, era la bajada que tenía el jefe del segundo piso, Cristian Larroulet, por los diferentes ministros, pero el presidente lo vociferó, y en un canal extranjero, internacional, para todo el mundo, esa teoría de que había intervención extranjera en todo lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, vamos a ver qué deriva de esto, porque yo tengo la impresión que buena parte de las informaciones que llegan a la moneda se van lógicamente revisando constantemente, y aquí esto pueden haber dejado al presidente de la República en una situación extraordinariamente debilitada, porque ustedes recordarán muy bien que a raíz de probablemente la información, o empapado de la información que se recibía y que aparentemente, según lo que la propia ANI dice, no tenía ningún asidero en la realidad, el presidente tomó medidas que terminaron con vidas de personas. Sí. Eso te refería yo con el tema de la gravedad de esa frase, que lo que generó esa frase de la guerra en el clima del país y en todas las decisiones que se tomaron. Y el error de diagnóstico no es algo para consignar en la bitácora. El error de diagnóstico llevó a la moneda a una cierta forma de actuar, y eso tuvo diversos tipos de consecuencias, incluida el cómo se manejó la policía en este país, las violaciones a los derechos humanos, la gente que toda la gente que sufrió violencia o trauma ocular, gente que murió. Entonces, no es menor el tema tampoco. Nunca ha sido menor en lo que basa un jefe de Estado, sus decisiones y las decisiones que toma, porque un jefe de Estado podrá tener 20% de apoyo, o la institución de la presidencia de la República podrá estar cuestionada, o no podrá hacer lo que era, no tendrá el respeto que generaba antes, pero sigue siendo el jefe de Estado, sigue siendo el presidente de la República, y las decisiones que se tomen influyen a todo el país. Sí. Bueno, ese es un tema que por su propia naturaleza, digamos, por tener tanto elemento que se mantienen en silencio por su propia condición, probablemente no va a tener el equivalente a los juicios públicos o las investigaciones que son manifiestas en materias donde se permite la transparencia. Así es que va a haber mucha más probablemente especulación que información dura al respecto. Así es. Oye, pero tú querías decir algo, pero yo quería recordar una cosa, Fernando, y quería decir que en paralelo a todo eso está avanzando la acusación de Víctor Pérez, del ministro del Interior, y que anoche, 1 minuto para las 12 de la noche, la defensa de Víctor Pérez hizo llegar al secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, el documento escrito con las argumentaciones de la defensa del ministro Pérez, lo que acelera los plazos para que la comisión evacúe su propio informe
Por ende se adelanta todo el proceso, porque tenían plazo hasta el 28 de octubre y la presentaron anoche. Por ende, el próximo jueves, a más tardar, la comisión que está estudiando la acusación tiene que evacuar su informe a la sala de la Cámara de Diputados y por ende la Cámara de Diputados votarlo inmediatamente. Y una de los argumentos de la defensa es que en estado de catástrofe como el que nos encontramos, no sería el Ministerio del Interior el responsable de las policías, un tema que es de amplio debate y en el cual han salido ya bastantes cuestionamientos a esta tesis. No es el primer ministro del Interior que recurre a ese argumento, además, porque Blumel también recurrió a ese argumento. Sí, ahora, ese es un, valga la reiteración, un argumento que es, a ver, ¿cómo te lo diría? Que linda en lo oportunista, a mi modo de ver, independientemente de la situación. Porque básicamente se puede entender que Carabineros define por sí y ante sí sus estrategias de enfrentamiento con la población cuando pasa esto. Ya alguna vez lo planteó esto el intendente Guevara, exactamente. Guevara en algún momento dado dijo de que eran los carabineros los que... Y Carabineros en esa época le retrucó. Le dijo que ellos ponen ante el intendente todas las opciones y el intendente escoge. Y desde ese punto de vista, que de repente la línea de defensa sea, mira, la verdad es que Carabineros, ellos tienen procedimientos propios para poder enfrentar este tipo de cosas que el Ministerio del Interior no, por lo menos no se entera o no tiene que tomar decisión al respecto. Me parece que es bien cobardón, para serte franco. Es un argumento, te repito, que no es el único, Víctor Pérez no es el único que lo ha ocupado, lo ocupó Gonzalo Blumel también, para poder tratar de esquivar la responsabilidad del accionar de Carabineros. Pero además, yo comparto contigo que es un argumento oportunista, porque si fuera así, si el ministro del Interior efectivamente, como lo dice la ley, no tiene poder sobre Carabineros en estado de catástrofe, tendríamos que entrar a revisar todas las declaraciones y todas las opiniones del ministro del Interior en este tiempo, donde sí habla de Carabineros, donde sí dice que defienda Carabineros, donde sí se opina y establece posiciones sobre lo que hace o no hace Carabineros. Entonces, o tiene o no tiene atribuciones, o está a cargo o es su responsabilidad o no, pero no cuando le convenga, y que cuando Carabineros hace las cosas bien o no le genera problemas, sí están bajo su mando, y cuando Carabineros se pasa a 5 pueblos y hace las cosas mal, no es responsabilidad de ellos. Entonces, de hecho, deja a Carabineros más expuesto que nunca. Así es, pues, porque bueno, esa ha sido siempre una crítica que se les ha hecho, o sea, lo defienden, pero también los dejan sumamente expuestos. Desde que pasó lo del Puente Pío IX, te recuerdo que el gobierno ha optado todo el rato por defender la institución, pero no al general Rosas, por ejemplo. No ha habido nadie, ni el presidente, ni el ministro Pérez, que haya dicho yo respaldo al general Rosas, como sí lo hicieron antes, como sí lo hizo antes La Moneda en un montón de episodios. Aquí no ha existido eso. Aquí ha existido una defensa de la institución, pero no del general director. Por lo que decíamos, además, que en algún minuto en La Moneda se consideraba que el general director podía ser una moneda de cambio, en el sentido de que si la acusación contra Pérez agarraba más vuelo y se ponía peligrosa para la continuidad del ministro en el gobierno, la posibilidad de la carta, la ficha del general Rosas era algo que poner sobre la mesa. Entonces, eso también está unido a la cautela con la que ha actuado Víctor Pérez. No son pocos lo que yo te decía en el primer bloque, de que había un cambio en estos días del gobierno, de cómo se ha manejado y cómo se refiere al tema de las manifestaciones y la violencia y el plebiscito y una serie de cosas, y en ese sentido el ministro Pérez ha sido súper cauto desde que está en tramitación la acusación en su contra, y ha cambiado un tono, porque Pérez desde que asumió ha tenido un tono
ya tenía una forma y un contenido que ha sido sumamente criticado. El hecho del puente Pío Nono fue la gota que rebalsó el vaso y que reafirmó la acusación, pero a Víctor Pérez se le estaba acusando por no cumplir la ley, por varios hechos, incluido su manejo en el paro de camioneros. Entonces, en estas semanas, mientras la acusación se está tramitando, el ministro Víctor Pérez ha sido súper cauto de no hacer nada que alimente o que lleve a los indecisos a sumarse a poder apoyar la acusación en su contra. Sí, yo te insisto en lo siguiente, es súper fácil a mi modo de ver y cómodo y un desagrado de ser para Carabineros, de que cuando Carabineros hace cosas que todo el mundo aprueba, sean nuestros Carabineros. El posesivo siempre se usa, nuestros Carabineros. Pero cuando Carabineros eventualmente está metido en este tipo de cosas, se pueda plantear de que en realidad las estrategias de Carabineros son dirigidas básicamente por ellos y por lo tanto la verdad habría que lavarse un poquitito las manos por parte del Ministerio del Interior. Ahora, yo tengo la impresión igual que aquí no estoy tan claro que si es que la oposición va a estar dispuesta a dar otra batalla para una acusación constitucional que puede terminar una vez más en un fiasco. O sea, es altamente probable. Es altamente probable. La acusación, a pesar del hecho catastrófico y terrible del puente Pío Nono, no todos estaban de acuerdo con la presentación de esta acusación. ¿Por qué? Porque la acusación constitucional, todas las que se han presentado, las últimas, han servido solo para fortalecer al acusado, para que el gobierno y el oficialismo se aglutine, y han dividido a la oposición. Y han terminado todas, una vez que fracasan, en los votos, que no se alcanzan los votos necesarios, que se rechazan, ha sido el mismo espectáculo de la oposición acusándose mutuamente, públicamente, porque sí y porque no, por haberla presentado y por no haberla apoyado. Entonces, en este escenario y en esta situación, efectivamente, el riesgo para la oposición es altísimo. Es altísimo porque el oficialismo se va a cuadrar completamente en base a Víctor Pérez, en la alinearse con Víctor Pérez, por más que hayan incluido el capítulo de la Araucanía, como lo pidió el diputado de Renovación Nacional Mellado, para pensar en apoyarla, efectivamente en la oposición no están todos los votos. Están los votos. Y eso es por algo, perdón, Hernán, al tiro te dejo, por algo, cuando la acusación además se presentó calculando la fecha para que se votara después del plebiscito y no antes, como una medida de resguardo para que la oposición días antes del plebiscito, más allá de hacer cierres de campaña por separado, no diera el espectáculo de la acusación antes del plebiscito. No, lo que iba a decir es que en el gobierno, más allá de que están desplegados todos los equipos y asesores buscando pequinear estos votos, que necesitan 6 del oficialismo para zafar por lo menos en la Cámara y evitar que avance esto, ellos tienen muy claro que lo que suceda el domingo en materia de orden público va a marcar finalmente la disposición o no de la oposición para que avance nuestra acusación. Tienen claro que el ambiente que se genere, si es que no hay otro Pío Nono, si es que no hay un hito de esa característica, ellos están claros que con eso se juegan la viabilidad o no de la acusación constitucional. Pero obviamente acá siempre hay un factor, más allá de todos los que menciona la MAE respecto a la oposición en sí, que uno habla con los ministros y te dicen, mira, más allá de los hitos, más allá de que algo marque a favor o en contra, finalmente siempre tiene que ver con la temperatura ambiente, y te dicen ni siquiera del día, es la temperatura ambiente a la hora de votar, porque en la mañana existe un tipo de viento y es otro los kilómetros que se sienten o resisten a las horas de la tarde, y ahí ya los imponderables son más o menos incontrolables, tiene que ver con otros factores, y siempre ponen entre medio el tema de las presiones, las redes sociales y la temperatura ambiente dentro del canasto para saber cómo puede o no avanzar esta acusación. Bueno, estaremos atentos entonces, nos encontraremos probablemente ya en la próxima semana con los resultados, Marcela, Hernán, y seguiremos comentando. Que les vaya bien. Vaya, lápiz azul, mascarilla, vaya a votar, es un deber. Oye, y el lápiz no tiene que ser de una marca en específico no. Lleven el lápiz pasta azul nomás.
Lápiz pasta azul nomás. Hay una nota en el mostrador hoy día. Con mascarilla, lápiz pasta y sin miedo. Lea, porque ahí están toda la información anti-fake news para que pueda ir a votar con calma y con tranquilidad y seguro el día domingo. Les vaya bien. Chao, chao. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.